Un cordial saludo para los estudiantes del curso de Semiología e Introducción a la Clínica. Mi nombre es Carlos Andrés Pineda Cañar, soy médico y cirujano, especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, coordinador del curso de Semiología e Introducción a la Clínica. Les quiero dar una bienvenida al módulo de Semiología Cardiovascular, a esta que sería la primera clase como tal del módulo sobre los síntomas cardiovasculares. Vamos a hacer un recorrido por los principales síntomas cardiovasculares, explicarlos un poco, a dar algunas claves en la entrevista hacia el paciente para hacerlo pues, mucho más enfocado y hacer preguntas que sean pertinentes y obtener la información adecuada para poder determinar cuál es el diagnóstico del paciente y poderlo ayudar. Igualmente vamos a hacer también una breve descripción de la primera parte del examen físico, que es la inspección general del paciente, ya enfocada a los síntomas cardiovasculares, y posteriormente continuaremos con el resto del material. Vamos a hacer una descripción de lo que se pretende lograr con ustedes. El curso está enmarcado dentro de lo que serían las competencias del programa de medicina y cirugía de la Universidad del Valle. En este sentido, nosotros enmarcamos el curso dentro del dominio de cuidado del paciente, donde la competencia general que se pretende es que ustedes puedan realizar una atención médica individual en contextos ambulatorios, domiciliarios, institucionales, de urgencias y hospitalarios, de todos los niveles de complejidad bajo los principios del profesionalismo médico, con habilidades de comunicación que se fundamenten en un sólido conocimiento de las ciencias biomédicas y sociohumanísticas, la semiología médica, la evidencia científico-clínica, los principios epidemiológicos y de costo-efectividad. Todo esto con el fin de que ustedes logren diagnosticar y tratar la enfermedad, aliviar los síntomas, contribuir a mejorar la calidad de vida, facilitar la recuperación funcional y evitar la progresión del daño, que es la competencia general de este dominio denominado cuidado del paciente, que es uno de los dominios del médico. En las competencias específicas que se relacionan con el curso de semiología, tenemos la aplicación del conocimiento de las ciencias biomédicas para comprender la biología normal y sus alteraciones en el ser humano, realizar el acto médico, la anamnesis y el examen físico, considerando los aspectos comunicativos que buscan lograr la empatía y confianza necesaria en la relación médico-paciente y la obtención de una información tanto a nivel biológico, psicosocial como espiritual del paciente en el nivel individual, familiar y comunitario de forma completa y coherente. Y evaluar la información clínica y psicosocial obtenida de forma lógica y racional con el fin de realizar un proceso de toma de decisiones tanto a nivel diagnóstico como terapéutico en los pacientes a cargo. Los resultados de aprendizaje que pretendemos en el curso son que ustedes sean capaces de realizar el examen físico, cardíaco con respeto, empatía y compasión por el paciente, que reconozcan y clasifiquen los ruidos cardíacos adicionales, que expliquen el ciclo cardíaco de acuerdo al diagrama de Wiggers, que comprendan los mecanismos fisiopatológicos que explican los fenómenos sonoros cardíacos, conozcan la anatomía de las estructuras cardiovasculares y su proyección en la pared torácica, que realicen auscultación mediada del corazón usando el estetoscopio, con una colocación correcta de las ojivas en los oídos sin uso del diafragma y la campana, que ausculten, identifiquen los ruidos cardíacos normales reconociendo la sístole y diástole cardíaca en el modelo de simulación de sus pacientes a cargo, que ausculten y caractericen los soplos cardíacos y vasculares en el modelo de simulación y pacientes a cargo, que identifiquen y diferencien los soplos de acuerdo a la fase del ciclo cardíaco donde se producen en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo, que realicen el diagnóstico diferencial de un soplo cardíaco de acuerdo a las características semiológicas halladas en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo, que integren la información obtenida de la auscultación cardíaca con el resto del examen cardiovascular y general del paciente, además de la anamnesis para realizar aproximaciones diagnósticas sindromáticas, y que propongan intervenciones farmacológicas en el paciente acorde con la fisiopatología de los principales síndromes cardiovasculares. Esos resultados de aprendizaje los pretendemos con todo el curso de semiología. Esta es la primera clase, la clase de síntomas cardiovasculares. Posteriormente ustedes irán viendo progresivamente la clase de inspección general del paciente, que la vamos a ver en esta misma clase. Signos vitales, que es una clase que estaba disponible desde el curso de introducción a la práctica médica. Y vamos ya a entrar en materia con la
clase de pasos generales del examen físico cardiovascular, el examen yugular, la inspección y palpación de la región precordial, la auscultación cardíaca, en cuanto a los ruidos cardíacos y la auscultación cardíaca, los soplos cardíacos, que tendrá 3 clases. Una de generalidades, otra de soplos de los focos de la base y otra de soplos en los focos de la punta. Con todas estas videoclases que integrarán la presentación, integrarán demostración en paciente e integrarán demostración en el módulo de simulación cardiopulmonar de Harvey, vamos a lograr un excelente aprendizaje de la semiología cardiovascular para que ustedes estén preparados cuando ya estén en la práctica con pacientes. Ahora entremos un poco en materia. Los síntomas cardiovasculares relevantes son el dolor de ubicación precordial, la disnea en sus diferentes variantes, los edemas, las palpitaciones, el síncope, la cianosis y ciertos síntomas vasculares periféricos como la claudicación intermitente, los síntomas neurológicos focales, el dolor abdominal y la disfunción eréctil generalizada. Entonces vamos a hacer una descripción un poco más detallada de cada uno de estos síntomas. Vamos a hablar del dolor torácico, que es probablemente uno de los síntomas cardiovasculares más importantes que podemos tener. Aquí vamos a evidenciar lo que son las estructuras anatómicas que pueden llegar a producir dolor torácico. Es muy importante que ustedes las vayan teniendo en cuenta, vayan mirando la lógica, vayan mirando las características que tendría el dolor torácico de cada una de estas estructuras para que eso les sirva, para que hagan sus mapas mentales cuando ya estén frente a un paciente y cuando lo estén entrevistando, de forma tal que ustedes rápidamente pueda su cerebro obtener todo el panorama de cuáles son las estructuras y, de acuerdo a las características del dolor en el paciente, cuáles podemos ir descartando y cuáles podemos ir dejando como unas probables causas del dolor torácico del paciente. Entonces, aquí vamos a tener las más importantes, que son las de origen cardíaco y las de origen del sistema respiratorio. Por otras estructuras como todo lo que es el sistema osteoartromuscular, la parte gastrointestinal, la piel y sistema neurológico periférico y la parte psicógena que siempre debemos tenerla presente. En cuanto a la parte cardíaca, digamos que aquí las causas más importantes tienen que ver con las coronarias, pero es importante clarificar que las coronarias no las estoy colocando aquí porque sean la causa del dolor como tal, donde se ubica el dolor, sino por la, digamos, importancia que tiene en cuanto a prevalencia y frecuencia. Porque realmente el dolor se va a producir en el miocardio como tal. Entonces, cuando hablamos de las coronarias, estamos hablando de que las coronarias tengan algún tipo de disminución, reducción del flujo sanguíneo que cause una isquemia a nivel miocárdico, que es lo que produciría el dolor. Aquí vamos a tener la angina, tanto estable como inestable. Vamos a tener el infarto y miocardio, vamos a tener lo que se denomina la angina en Prince Metal como una variante importante de la angina, debido a vasoespasmo coronario. Y también hay que tener en cuenta que puede ser producido por insuficiencia coronaria. En eso estamos diciendo que el problema no estaría en la coronaria como tal, sino que el llenado que tienen las coronarias estaría disminuido y sería por un problema más de tipo sistémico. También tenemos a nivel de miocardio como tal, pues como les digo, en el origen coronario, lo que estamos diciendo realmente es que es el miocardio el que duele, estaría aquí incluido, pero también podríamos tener la insuficiencia cardíaca izquierda y la miocarditis. En la insuficiencia cardíaca izquierda, por ejemplo, el problema tiene más que ver con la perfusión coronaria realmente, y en la miocarditis estamos hablando de que haya una inflamación directamente en la pared miocárdica, que va a ser la que va a llevar a que se pueda producir dolor. Las valvulopatías como tal no son la causa del dolor estructuralmente, sino que estamos diciendo que ese es el origen, digamos, de lo que va a llevar a que se produzca dolor. Estamos hablando sobre todo de valvulopatías del lado izquierdo, aórtica y mitral, pero tiene mucho que ver con el hecho de causar una disminución de la perfusión a nivel coronario también, aunque, por ejemplo, en el prolapso de válvula mitral muchas veces se escribe dolor cuya causa no es muy clara, pero puede tener que ver con todas las alteraciones asociadas a esta patología. A nivel de pericardio también se puede producir dolor, hay obviamente inervación a este nivel, entonces la inflamación de las vainas del pericardio, la pericarditis, puede llegar a producir un dolor característico. Igualmente pasa con los grandes vasos. Cada una de estas estructuras, en este caso estamos hablando de circulación sistémica y sobre todo la disección de aorta.
Cada una de estas estructuras tiene una característica en cuanto al dolor. Cuando hablamos de que el dolor es producido en el miocardio, sobre todo por un origen isquémico, el dolor tiene unas características que ya vamos a ver a continuación porque es la que nos vamos a concentrar como tal. En la miocarditis el dolor tiende a ser muy inespecífico. No es un dolor que tenga una característica semiológica muy patognomónica que nos pueda orientar claramente a ese origen. Sobre todo una de las características importantes a tener en cuenta es que cuando hay miocarditis, cuando hay inflamación del miocardio, es muy frecuente que podamos tener también una disfunción de la función como tal de los miocitos y por lo tanto va a haber un síndrome de insuficiencia cardíaca muy probablemente. Igualmente en la valvulopatía, pues si se debe a una disminución del llenado coronario, pues va a ser más por el lado isquémico, porque no es la válvula como tal la que va a doler. Nivel del pericardio sí tiene una característica muy importante, tanto a nivel pericardio como a nivel pleura. El dolor que se produce allí va a ser un dolor de tipo parietal, y ese es un dolor que va a ser muy bien localizado. El paciente se lo puede señalar con un dedo incluso. Es un dolor que va a exacerbarse, va a aumentar y el paciente va a sentir como que algo lo chuzara, como un punzón, estuviera chuzándolo. Y eso se va a producir con la respiración, con la inspiración profunda, por ejemplo. Se puede producir con la tos también. Es característico ese tipo de dolor que se denomina un dolor de tipo pleurítico, aunque en este caso sería pues también en el pericardio. Cuando hablamos de los grandes vasos, la disección de aorta es un dolor también muy característico que va a empezar en la parte anterior, generalmente en la zona central, un poco en la parte retroesternal, y que va a ser transfixiante, lancinante, va a atravesar al paciente en ese caso hasta la región escapular, interescapular. Esa sería una de las características más importantes. Y si la aorta se sigue disecando hacia abajo, hacia la aorta descendente y la aorta abdominal, el paciente va a sentir que el dolor se va a referir a ese nivel y ya en la zona dorsal y lumbar, como tal, como un desgarro que va bajando. A nivel del sistema respiratorio, la vía aérea no es muy frecuente que duela como tal las paredes bronquiales, pero se puede producir, por ejemplo, cuando hay broncoespasmo asociado al asma, que es lo más frecuente, también en el EPOC puede pasar, pero más en el asma. Es posible que ese broncoespasmo pueda producir algo de isquemia, una disminución del flujo sanguíneo. Es posible que sea una de las causas de ese dolor, pero pues digamos que es importante tener en cuenta que puede producirse allí. En las otras patologías no va a ser muy frecuente, pero puede llegar a producirse dolor. A nivel del parénquima, es posible que el dolor de un problema parenquimatoso pulmonar se deba más al compromiso de las paredes bronquiales o al compromiso de la pleura. No es muy frecuente que per se el pericardio vaya a doler, pero digamos que se puede encontrar en tumores de tipo parenquimatoso, pero puede ser más por lo que les digo. O en el infarto pulmonar también, cuando hay una disminución de la perfusión, muy frecuente en lo que denominamos como el tromboembolismo pulmonar. Ese dolor no es un dolor muy característico. Muchos pacientes lo van a describir como un dolor de tipo pleurítico, pero otros lo van a describir como un dolor tipo opresivo. Otros pacientes lo van a describir como un dolor punzante pero no pleurítico. Entonces pues, no hay una característica clara alrededor del dolor del infarto pulmonar. A nivel de pleura puede haber muy frecuentemente dolor por, igual que en el pericardio, inflamación de la pleura. Una pleuritis, un tumor pleural, también cuando hay compromiso llenado de líquido en la pleura también puede pasar. Entonces en esos casos podría haber, sobre todo en la pleuritis, que es donde más se va a producir un dolor, y va a ser de características pleuríticas, es decir, un dolor bien localizado, tipo punzada, que aumenta con la respiración, que aumenta con la tos, y también cuando se acuesta hacia ese lado generalmente. Otra causa de dolor muy importante que habría que siempre tener en cuenta es el dolor de tipo osteoartromuscular, originado en esas estructuras, en todo lo que llamaríamos la pared torácica como tal. Tenemos para descartar siempre muy importante el dolor originado en las articulaciones condrocostales. Tenemos la artritis de las articulaciones condrocostales, que podría ser parte de un síndrome sistémico, donde haya, o digamos que otro tipo de compromiso articular ya sistémico, como por ejemplo una artritis reumatoidea, o cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune que comprometa la membrana sinovial, podría tener dolor a ese nivel. O lo que encontramos con cierta frecuencia, que es la costocondritis. En la costocondritis o síndrome de Tietze hay una inflamación directamente de las articulaciones condrocostales con una patología localizada a ese nivel. También tenemos el espasmo muscular intercostal. Puede haber espasmos musculares intercostales como puede haber en cualquier otra parte.
que puede tener orígenes posturales, mecánicos, también podría ser de los músculos pectorales, por ejemplo, pero también podría deberse muchas veces a situaciones de somatización. También a nivel óseo es importante tener en cuenta, puede haber fracturas costales. Uno esperaría que en una fractura costal pues vaya a haber el antecedente claro de un trauma cerrado de tórax, pero no necesariamente. Muchas veces puede ser un trauma que pase inadvertido, o si estamos ante adultos mayores o pacientes más jóvenes que tengan algún tipo de patología que lo lleve a una osteoporosis secundaria. Entonces, cuando hay osteoporosis, puede haber una fractura costal con traumas muy pequeños que pueden pasar inadvertidos. Incluso estornudando o tosiendo se puede llegar a fracturar una costilla si hay una osteoporosis severa. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Tumores costales casi nunca van a ser primarios, pero cuando hay metástasis a hueso puede haber metástasis a costilla y por lo tanto pues podría haber fracturas patológicas o simplemente el mismo tumor a nivel de la costilla el que pueda producir el dolor. Cuando tenemos también lo que se llama la cifodinia. La cifodinia es un dolor que se produce a nivel del apéndice cifoides. Digamos que su etiología no es muy clara. Tenemos tan importante tener en cuenta que puede haber dolores que sean referidos de otras estructuras, por ejemplo del hombro, y es frecuente que haya confusión a ese nivel, sobre todo cuando es el hombro izquierdo, por la confusión que puede haber con dolor de tipo cardíaco. Entonces puede haber dolores en estructuras del hombro, en cualquier estructura del hombro, a nivel de tendinoso, por ejemplo el síndrome manguito rotador, a nivel de la parte muscular, también las bursitis, por ejemplo, todo eso podría confundirse, entonces tenerlo en cuenta. Igualmente con las radiculopatías cervicales, ¿sí? Aunque bueno, realmente las radiculopatías debemos incluirlas más en la parte neurológica, pero tener en cuenta como un dolor referido que podría haber. A nivel gastrointestinal, casi todas las estructuras que están ubicadas en el hemiabdomen superior hay que tenerlas en cuenta porque se puede confundir con dolor torácico. La esofagitis, bueno, la esofagitis sí sería directamente en el tórax. Es una causa muy importante que siempre hay que descartar cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico de cualquier tipo. Puede producirse un dolor que va a estar ubicado en el recorrido del esófago, o sea, va a ser en todo el recorrido retroesternal. Ese dolor va a ser un dolor tipo ardor, quemazón, que se denomina pirosis. Va a estar relacionado con las comidas. Generalmente se produce un poco después de las comidas, alrededor de media hora, una hora después de las comidas. Entonces, asociado al reflujo gastroesofágico. El espasmo esofágico, que puede ser aislado, puede ser parte de alguna otra patología, pues puede producirlo por isquemia momentánea. La hernia hiatal puede producir por la compresión que produce por el hiato se produce la herniación de contenido gástrico. La gastritis y la úlcera péptica es un dolor tipo ardor. La gastritis es un dolor que se va a producir cuando el paciente o no ha comido o puede producir inmediatamente come, o sea, pocos minutos después de que come se puede producir. La úlcera péptica generalmente se produce, si es una úlcera gástrica, una hora después de haber comido. Si es una úlcera duodenal se produce 2 horas después de haber comido. Es un dolor tipo ardor bastante severo. La pancreatitis es un dolor que se tiende a producir más hacia el mesogastrio, pero a veces se puede sentir en el epigastrio y puede confundirse, pero es característico que es un dolor en tipo de banda, es decir, se va irradiando hacia la zona dorsal, como rodeando al paciente como un cinturón, y es frecuente que se asocie a náusea y vómito. La ausencia de vómito, por ejemplo, hace que sea poco probable que sea una pancreatitis. También la patología de vía biliar, sobre todo la colecistite, la inflamación de la vesícula biliar, que se va a sentir a nivel de hipocondrio derecho, podría sentirse también en epigastrio. Se va a irradiar hacia la zona dorsal, sobre todo hacia la zona escapular derecha. Es muy típico, es un dolor tipo cólico, asociado a la ingesta frecuentemente, entonces eso nos ayuda a poder diferenciarlo. A nivel de piel y neurológico, lo decimos con neurológico junto porque son patologías realmente de tipo neurológico en los nervios intercostales. Podemos tener cualquier tipo de neuropatía de los nervios intercostales, pero una de las más frecuentes es el herpes zóster. En el herpes zóster, producido pues por este virus, va a haber una inflamación del nervio. Recuerden que el virus se queda en un reservorio a nivel de los ganglios y posteriormente, sobre todo en el adulto mayor, es frecuente que se dispare, pero hay otros factores de inmunosupresión que pueden dispararlo antes y producir una inflamación del nervio. Por lo tanto va a ser un dolor tipo neuropático, va a ser un dolor tipo ardor, un dolor tipo corrientazo,
y va a seguir el dermatoma, que eso es lo importante, seguir el dermatoma que tiene. Pero cualquier otra patología que, por ejemplo, comprima el nervio intercostal, como una hernia discal dorsal, que no son muy frecuentes, pero hay que tenerla en cuenta. Tumores, aneurismas de las arterias intervertebrales, etcétera, pueden producir compresión y van a producir un dolor muy similar. En el zóster, obviamente, aparte del dolor, pues uno espera que vaya a haber un brote, un tipo vesicular, o puede haber un brote en diferentes estadios de evolución, donde va a haber pápulas y va a haber también vesículas, y posteriormente va a haber ya lesiones costrosas en el recorrido del dermatoma. Entonces, estos dolores pues son muy bien localizados, siguen el recorrido del dermatoma, y además es frecuente que se acompañen de disestesia, de que el paciente se toque y le duele, inclusive el roce de la ropa le puede doler. Volviendo aquí para especificar algo con la patología de Paret, es importante tener en cuenta que estos dolores también tienden a ser muy bien localizados, que el paciente se los puede señalar con un dedo, y eso es muy importante, pero la característica más importante es que aumentan con los movimientos y con el tacto. O sea, con la respiración puede aumentar, con los movimientos que pueda tener el paciente, pero sobre todo se desencadenan mucho con el contacto, con el tacto. O sea, al tocar puede haber dolor, y eso lo diferencia mucho de las otras estructuras. Y el dolor de origen psicógeno, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Diferentes situaciones a nivel psicológico, desde trastornos claramente diagnosticados como trastornos del espectro ansioso o el espectro depresivo, trastorno de pánico, otro tipo de reacciones situacionales, etc. Pueden producir muchos síntomas. En cualquier sistema podrían producir síntomas, dentro de ellos podría producir dolor torácico. Igualmente puede haber otras situaciones que es muy frecuente que no hagan, digamos, que no cumplan criterios como tal de un síndrome psiquiátrico, pero que pueden producir diferentes síntomas que llamamos somatización. Dentro de ello pueden haber diferentes reacciones situacionales a diferentes problemas de la vida, o simplemente a estrés crónico, que es digamos, bastante difícil de muchas veces poderlo evidenciar, porque es frecuente que las personas ya se hayan adaptado a él y no lo reconozcan. Estamos hablando no de grandes situaciones estresantes que son fácilmente identificables, sino a las pequeñas situaciones de la vida que se van acumulando y que, de acuerdo a muchas cosas como la personalidad del paciente, su capacidad de resiliencia, como esos procesos de reacción ante las situaciones, todo eso y los factores ya estructurales a nivel socioeconómico, cultural, etcétera, van a llevar a que se puedan producir este tipo de situaciones. Y aquí vemos que el mensaje es que requiere mucha sensibilidad de parte nuestra, porque muchas veces el paciente ni siquiera lo ha reconocido, ni siquiera es capaz de reconocerlo. Entonces tenemos que tener una gran habilidad psicosocial para entrar en esos aspectos. Bueno, entonces ahí tenemos ese punto. Lo otro que vamos a evidenciar es digamos que lo que serían las principales causas cardiovasculares de dolor torácico. Entonces, pues, obviamente, como estamos en el módulo de semiología cardiovascular, quiero que en este momento entremos a mirar lo que son esas causas más importantes a nivel cardiovascular. Tenemos el dolor de tipo coronario, que es uno de los más importantes y es de lo que más pensamos por la prevalencia que tiene. De todas maneras, quiero advertir que de todas estas causas que nosotros vimos, la primera que se le viene a las personas y a nosotros como médicos a la cabeza es lo cardíaco y sobre todo lo coronario. Pero realmente las causas graves del dolor torácico, como sería un infarto o una angina, como podría ser una disección de aorta, incluso una pericarditis, como podría ser un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, realmente son patologías que no son tan frecuentes. Podemos decir que más o menos oscilan entre un 10 a 15% de todos los pacientes con dolor torácico. Lo que pasa es que si tú te ubicas en un hospital de tercer, cuarto nivel, que es donde generalmente nos formamos los médicos, ya esos pacientes llegan filtrados. Entonces uno muchas veces tiene un sesgo porque piensa que la mayoría de pacientes van a estar infartados, por ejemplo, y eso no es tan cierto. Entonces solamente es ese porcentaje, realmente máximo un 20% en diferentes cifras estadísticas que va a tener ese tipo de patologías. La mayoría realmente va a tener patologías osteomusculares, y dentro de ellas la mayoría no van a ser tumores, por ejemplo. La mayoría van a ser costocondritis, espasmos musculares, dolores de tipo, dolor de referidos de hombro,
Podemos tener también, es importante también la parte gastrointestinal, importante el reflujo y otras patologías a nivel gastrointestinal, menos frecuente la parte, digamos, de herpes zóster y neuropatías, y muy importante también la parte psicógena. Entonces, esos van a representar la gran mayoría de los pacientes. Entonces, para tener en cuenta ese detalle, pero obviamente son patologías que no se nos pueden pasar. Entonces, es muy importante que el médico siempre las piense, por supuesto que sí. Entonces, vamos a describir lo que es la isquemia coronaria, la pericarditis y la disección, sus principales características. En la isquemia coronaria tenemos el infarto agudo de miocardio y tenemos la angina pectoris o angina de pecho. No es el objetivo de esta conferencia realmente entrar en los mecanismos ya fisiopatológicos precisos de estas patologías. De hecho, los estudiantes de semiología en nuestra universidad estarán viendo simultáneamente el curso de reanimación cardiopulmonar, donde sí entraremos en más detalle de la fisiopatología de estas enfermedades. Simplemente mencionar aquí que la diferencia clave es que en los dos hay isquemia coronaria, es decir, en las coronarias hay una situación que lleva a que no haya un suficiente flujo sanguíneo que supla las demandas que tenga el tejido miocárdico, pero la diferencia más importante es que en la angina aguda, en el infarto agudo, miocárdico, va a haber una obstrucción total del flujo sanguíneo, el tiempo suficiente para que se genere una necrosis del tejido, y eso es lo que va a llevar pues, a todas las consecuencias. En cambio, en la angina, la obstrucción puede ser transitoria o simplemente puede que no sea total y de forma tal que no alcance a haber necrosis. Esa es la diferencia más importante. Cuando estamos entonces ante un infarto agudo de miocardio, el dolor empieza de forma súbita, es un dolor hiperagudo, es un dolor que tiende a durar más de una hora, generalmente va a ser lo más frecuente. Su localización va a ser subesternal y va a ser difusa. Es frecuente que el paciente, cuando uno le pida que se señale dónde le duele, no use un dedo, sino que use toda la mano. Me duele aquí. Entonces, esto es lo que denominamos un dolor de localización subesternal o retroesternal. Puede que incluso el paciente lo sienta en toda la pared anterior del tórax, pero este es el sitio más típico, digamos. Y lo más frecuente es que el paciente refiera que el dolor se le va a referir, porque en este caso no es tanto una irradiación, sino una referencia hacia el cuello, hacia la mandíbula y hacia los miembros superiores. La localización más típica de la referencia es cuello, mandíbula y brazo izquierdo por su cara medial, pero se puede irradiar hacia ambos brazos. Se puede irradiar hacia otras partes también, ¿no? Se puede irradiar, por ejemplo, hacia la espalda, pero esos son los sitios de referencia anatómico más típicos. En cuanto al carácter del dolor, el dolor va a ser de tipo opresivo. El paciente va a referirlo como que se le sentaran encima, como que algo lo apretara. El desencadenante en el infarto agudo, como ustedes pueden ver, esas tres características son comunes a la infarto y a la angina. Lo que los va a diferenciar es el tiempo de evolución y en este caso el desencadenante. En el infarto el paciente tiende a estar en reposo. En cambio en la angina tiende a estar haciendo algún tipo de esfuerzo o a tener una situación emocional importante. En cuanto a acompañantes, en el infarto de miocardio va a haber diaforesis, disnea, sudoración, sensación de ahogo. En cambio en la angina es probable que no haya ningún síntoma. Y lo otro es que, pues, por lo general, el paciente va a tener factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, la dislipidemia, el sedentarismo, el tipo de dieta, antecedentes familiares, tabaquismo, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las características más importantes de la isquemia coronaria. Y aquí les quiero mencionar que esas tres características, la localización subesternal difusa, la referencia a cuello, mandíbula y miembro superior izquierdo y el carácter opresivo, esas tres características definen lo que llamamos un dolor coronario típico. Si tiene las tres características, el valor predictivo positivo para una patología de tipo coronario es muy alta. No nos diferencia si es infarto o angina. La diferencia entre infarto y angina se va a dar por la cronología, en la angina menos de media hora, en el infarto más de una hora, por los síntomas acompañantes y por el desencadenante. De todas maneras, tengan en cuenta que también nos tenemos que apoyar de paraclínicos como el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Por importante semiológicamente tener estas características. Otra patología importante es la pericarditis.
que no es tan frecuente como puede ser la patología coronaria, pero debemos tenerla en cuenta. Es un dolor agudo, subagudo, es decir, que puede tener pocos días de evolución. Tiende a tener episodios de dolor muy cortos, pueden ser de muy pocos minutos, pero varios episodios al día. Su localización tiende a ser precordial y bien localizada. El paciente aquí sí es capaz de señalarse con un dedo. No se refiere, no se irradia. El dolor es tipo pleurítico, no presivo, sino pleurítico. No hay desencadenantes, aunque puede haber tos. Y la tos puede desencadenar el dolor. O sea, puede hacer que se exacerbe el dolor. Y es frecuente, sobre todo en las pericarditis en pacientes más jóvenes, que haya un antecedente de una infección viral del tracto respiratorio superior. Es decir, el paciente recientemente, cuando decimos recientemente puede ser unas 2 semanas aproximadamente, ha tenido algún tipo de infección respiratoria superior, ha tenido síntomas, lo que llaman la gente síntomas gripales como tal. Eso es lo más frecuente, aunque hay otras causas obviamente, pero es de las más importantes. Y en cuanto a la disección de aorta, es un dolor muy agudo, hiperagudo como el del infarto. Su localización tiende a ser subesternal inicialmente, pero lo más frecuente es que se irradie hacia la espalda, de tipo transfixiante, atraviesa como tal, sin desencadenantes. También se puede combinar de aforesis de disnea, por eso a veces se puede confundir con el infarto. Y tiende a, eso sí es muy importante, que eso ya es en el examen físico, a tener una asimetría en la tensión arterial entre un miembro y el otro y en el pulso. Porque la disección va a obstruir y va a causar una disminución ya del flujo distal. Entonces, estas son las características más importantes de las patologías a nivel cardíaco, digamos que más graves que pueden causar dolor torácico. Bueno, otra cosa que nosotros pues debemos siempre ponerle cuidado es cuando el paciente se señala el dolor. Esta gráfica se las pongo aquí del libro de semiología de Seidel, en cuanto a cómo el paciente puede señalar el dolor. Entonces, lo que llamamos el signo Levine o el signo de la palma es muy indicativo de una patología coronaria. El paciente se aprieta con el puño o con la mano extendida. Tiene esta variante del brazo izquierdo, pues excepto que el paciente tenga un dolor exclusivamente aquí, tenga una luxación, una fractura, podría pasar. Pero si tiene dolor torácico y se señala de esta forma, también es importante. Y ustedes ven que tiene una especificidad muy alta, pero una sensibilidad muy baja. Es decir, el hecho que el paciente no lo tenga, no te descarta la patología. Pero el hecho de que el paciente te refiera al dolor de esa manera, digamos que te orienta mucho a que es una patología coronaria. En cambio, el signo del punto, el que el paciente señale de esta forma, tiene una especificidad para dolor no coronario del 98%. Es decir, que cuando el paciente se señala así, es casi que se puede descartar que sea un dolor de tipo coronario. Bueno, en cuanto a la angina de pecho o angor pectoris, entonces ya hemos mencionado lo del tiempo. Lo que se llama el periodo de alarma de Galabardín es que cuando hay más de 30 minutos del dolor ya debemos sospechar que hay necrosis, es decir, que hay infarto. El dolor es momentáneo, de pocos segundos, generalmente no es isquémico. O sea, si un paciente te refiere que le da un dolor torácico por 5 segundos, 10 segundos, lo más probable es que sea psicógeno o sea osteomuscular. E igualmente si dura mucho. Miren que están los extremos. Si el paciente te dice, yo llevo 3 días con este dolor y no se me ha quitado, es muy poco probable que sea cardíaco. Y sobre todo si el paciente pues no está pues en un estado, en un choque, por ejemplo, cardiogénico, ese tipo de cosas. También tener en cuenta lo que se denomina la blopnea, que es un equivalente anginoso, donde el paciente no siente dolor, pero sí dice que sale a caminar, camina unos cuantos pasos y se ve obligado a parar, porque hay unas de agua que lo obliga a parar. Claro, puede ser disnea de esfuerzos, pero también puede ser un equivalente anginoso, si lo refiere de esa manera. El dolor isquémico de otros tejidos lo mencionamos aquí por el hecho de que la patología coronaria más frecuente es la aterosclerosis. Y si hay aterosclerosis en las coronarias, es frecuente que haya aterosclerosis en otros lechos vasculares. Entonces hay que averiguar si el paciente tiene dolor abdominal, que puede ser signo de angina o infarto mesentérico. Ya mencionamos las características ahorita un poquito más adelante. E igualmente isquemia en las extremidades. Entonces hay que preguntar por eso, ya eso lo describimos en un rato. Igualmente síntomas neurológicos focales y disfunción eréctil, también todo como parte del espectro de los isquemia vascular periférica.
Ya hemos mencionado un poco esto, lo que denominamos el dolor torácico funcional. Cuando hablamos de funcional es una palabra que se usa también para describir cuando es más un problema de somatización. Entonces tiende a ser más frecuente en pacientes jóvenes, aunque no quiere que un adulto mayor no lo pueda tener. El dolor es más descrito como punzadas o pinchazos de pocos segundos o de muchas horas, que ya hemos mencionado eso también. Es muy frecuente que el paciente lo refiera hacia la área pexiana, que inclusive lo han denominado como la zona poética del corazón, porque es donde la gente piensa que ahí, como sabe que ahí es el corazón, que ahí llega el corazón, entonces es frecuente que se refiera allí. Pero casi nunca el infarto va a doler ahí, por ejemplo, entonces por eso es importante esa diferencia. Se da más en reposo, o sea, no tiene una relación con el esfuerzo realmente. Y desaparece, eso es un signo importante, desaparece con la distracción de las actividades de la vida diaria. Y el paciente se ocupa en algo, la gente le deja de doler. En cambio, por un paciente infartado no le va a pasar eso. Bueno, ahora vamos a hablar de la disnea, que es el segundo síntoma cardiovascular muy importante. La disnea la podemos entender como una percepción de la respiración, es decir, que el paciente sea consciente de su propia respiración. Normalmente es una función que es automática y nosotros no pensamos en ella. Se puede también definir como una respiración dificultosa, de que el paciente sienta que tiene dificultad para respirar. Aquí es importante mencionar que la disnea es el síntoma, la dificultad respiratoria es el signo, y las dos no necesariamente van a coincidir. Es decir, yo puedo tener un paciente que refiera a disnea, o sea, que diga que se siente dificultad para respirar, pero que yo no le vea objetivamente ningún signo de dificultad respiratoria. E igualmente el contrario. Yo puedo ver pacientes que tienen claramente signos de dificultad respiratoria, pero el paciente se siente bien y no siente disnea como tal. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Cómo la puede sentir el paciente, referir el paciente? Sensación de ahogo, sensación de fatiga, también la pueden describir, aunque el término fatiga es un término que para los médicos significa más de cansancio. Sensación de que le falte el aire. Y hay otra descripción que es importante tener en cuenta, y es que a veces el paciente puede referirlo como hambre de aire. Como yo estoy aquí, pero de un momento a otro como siento que... Y eso puede ser un poco relacionado también con otro término que es la suspiradera, el suspiro. Aquí es importante mencionar que todos los seres humanos hacemos suspiros durante el día, pero son ocasionales y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Pero la suspiradera frecuente ya vemos que ya implica otra situación. Ahora, la descripción como suspiradera, como hambre de aire, puede ser más relacionada con un problema de tipo ansioso, un problema más de somatización, un problema más realmente a nivel psicógeno, que realmente una causa de disnea. Digamos que igual hay que tenerlo en cuenta, pero es, digamos, para tener en cuenta esa diferencia que es importante. Entonces vamos a mirar un poco ya cómo es el mecanismo. Lo primero es que va a haber un estímulo. El estímulo pues es diverso. Hay diversos estímulos que pueden llegar a activar un receptor. Entonces va a depender del receptor. En receptores tenemos los quimiorreceptores del seno carotidio. Recuerden el seno carotidio que se va a ubicar en la bifurcación carotidia. Entonces estos quimiorreceptores se van a activar por concentración de hidrogeniones, pH, se van a activar por presión de oxígeno o presión de CO2 en la sangre. Son los principales estímulos que puede llegar a haber. Entonces aquí los estímulos serían esos. Tenemos los receptores J yuxtacapilares. Son receptores que van a estar a nivel, como dice su nombre, a nivel de los capilares pulmonares, y esos receptores J se van a activar por aumentos de presión. Entonces, ese sería el estímulo. En ese caso sería aumento de la presión capilar a nivel pulmonar. Tenemos receptores del uso muscular que están en los músculos de la respiración, y ellos se van a activar por el estiramiento del músculo y el aumento del trabajo muscular, que ese sería el estímulo que lo provocaría. También podríamos tener en cuenta, sería más para respiratorio, que puede haber también algunos estímulos ya a nivel de las paredes, de los bronquios terminales. Ponemos que esos son los que más nos interesarían en este momento. Una vez hay un estímulo y se activa un receptor, se activa la vía aferente hasta el centro integrador. Esa vía aferente generalmente va por vía simpática o parasimpática hasta el centro respiratorio.
y el centro respiratorio, que va a quedar obviamente a nivel vulvar, ya produce la respuesta que va a ir por la vía deferente. Generalmente va a ser nervios frénicos o intercostales o músculos respiratorios. Perdón, o al final músculos respiratorios. Es decir, lo que se hace es activar los músculos de la respiración, diafragma polifrénico, los intercostales van a activar los músculos intercostales y otro tipo de músculos para que haya un mayor esfuerzo respiratorio para poder compensar una respuesta que implique que haya una mayor capacidad de oxigenación e intercambio gaseoso. Variantes de la disnea. Tenemos la disnea de esfuerzos y la disnea de reposo, que, pues como su nombre lo dice, lo que nos está mencionando es cómo el paciente cuál va a ser el desencadenante que va a tener la disnea. En la disnea de esfuerzos, el paciente, cuando está tranquilo, está reposado, no va a sentir disnea, pero cuando hace algún tipo de esfuerzo, se va a desencadenar la disnea. Ese tipo de esfuerzo se puede graduar, ahorita miramos unas escalas de graduación, de acuerdo al tipo de esfuerzo. Pero entonces ahí siempre el desencadenante es un esfuerzo físico como tal, determinado. La disnea de reposo, pues ya sería cuando esa disnea ya se produce en estado de reposo. La ortopnea o clinomnea es una disnea de tipo postural. Entonces, todas las esta y lo que es la trepopnea y la platipnea son posturales. En el caso de la ortopnea o clinomnea, es una disnea que se provoca en decúbito dorsal o supino. El término correcto debería ser clinomnea, porque clino significa decúbito y es la que produce la disnea. Orto significa postura, cambio postural. Entonces realmente ortopnea no es un término muy específico, pero es un término muy popularizado y ya es el término que usamos todos los médicos. Quiere decir que es el término que vamos a usar realmente, pero también se podrían denominar como clinomnea. Entonces aquí el paciente va a referir la disnea cuando se acuesta en forma horizontal y la disnea se desencadena casi que de inmediato o en pocos segundos. Pero cuando el paciente ya se inclina, se sienta o se pone de pie, la disnea desaparece. Por eso una de las preguntas que uno le hace al paciente es si el paciente duerme con varias almohadas debajo de la cabeza o del tronco, o si inclusive inclinado a la cama. Porque el paciente, como es una disnea que se provoca inmediatamente, pues tiene que hacer algo para poder dormir. Entonces lo que va a hacer es eso. O le coloca unos ladrillos o algo a la cabeza de la cama para poderla inclinar, o el paciente se pone varias almohadas debajo de la cabeza. Y esa es la pregunta que tenemos que hacerle al paciente. La ortopnea, como ustedes aprenderán después, es un síntoma muy importante en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Igualmente la disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna, recuerden que paroxístico significa algo que se produce en un momento determinado, o sea que no es permanente y que se produce súbitamente. El paciente, a diferencia de la ortopnea, se acuesta a dormir y no siente disnea. Pero unas horas después, que coincidiría como la mitad, ya en la madrugada, el paciente se va a levantar ahogado y se ve obligado a sentarse en el borde de la cama o incluso a pararse. Es frecuente que el paciente vaya a un balcón, una ventana, a tomar aire. Realmente lo mejor es pararse, porque tiene que ver con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Aquí sí les quiero mencionar que es muy importante cuando interrogan al paciente estar seguros que lo que lo despertó fue ahogo. Puede acompañarse de tos, pero que realmente lo que lo mejora es haberse inclinado. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarlo de que el paciente se levante con ahogo y tos, pero mucha tos, y que lo mejor es poder botar un taco de flema, ¿sí? En patologías como el EPOC, la EPOC, el paciente puede tener tapones mucosos y en la noche tiene menos posibilidad de estarlos expulsando y eso hace que se acumulen. Entonces realmente aquí sería muy importante hacer esa diferencia, porque la disnea paroxística nocturna como tal sí es muy indicativa de insuficiencia cardíaca. La trofopnea o trepopnea es una disnea en decúbito lateral. La trepopnea izquierda, o sea, en decúbito lateral izquierdo, es también muy indicativa de insuficiencia cardíaca. Se puede deber a que hay un corazón que está dilatado y tú lo comprimes y por lo tanto disminuyes su distensibilidad. Es una de las posibilidades.
Pero hay que tener en cuenta que la tripopnea también puede ser respiratoria y se puede ver a que el paciente esté cursando, por ejemplo, con derrame pleural. La platipnea es una disnea, sería como lo contrario a la ortopnea. Es una disnea cuando el paciente se pone de pie. Se acostado no se ahoga, pero cuando se pone de pie sí. Hay muy pocas posibilidades de que sea un problema cardiovascular, es más probable que sea respiratorio. Aquí pues no lo vamos a entrar en detalle, pero de acuerdo a los índices BQ, si hay algo que ocupa las bases pulmonares, pues de pie por índice BQ, como el índice BQ es más eficiente abajo, pues va a estar ocupado y por lo tanto el paciente se va a ahogar allí. En cambio, acostado no. Hay algunas situaciones, por ejemplo, si un paciente tiene un mixoma auricular, es posible que cuando se ponga de pie, recuerda, el mixoma es un tumor en la pared atrial que es pediculado, cuando se ponga de pie es posible que justamente le tape la válvula tricúspide o mitral. Entonces ahí podría desencadenarse la sintomatología. En cambio, acostado pues no va a pasar eso. Entonces pues, es raro, pero es más probable que sea respiratorio. Esas son las variantes de la disnea. Entonces, ¿cuáles son las preguntas como más claves que tendríamos que hacer al paciente? ¿Hace cuánto empezó? Para determinar si es súbita. O sea, empezó hace muy poco tiempo y empezó rara así de un momento a otro. Si es aguda, o sea, lleva varias horas o días incluso, pero menos de 15 días por lo general. O si ya es una disnea subaguda o ya crónica, que sería más de 8 semanas. ¿Cómo empezó? O sea, las circunstancias alrededor de cómo empezó la disnea. Si empezó como una disnea de esfuerzos, que fue progresando o no, etcétera. ¿Qué lo desencadena? Esfuerzo físico, emociones, cambios posturales, ingesta, todo eso puede tener que ver. ¿Qué tan intensa es para poder graduar esa disnea? Y cuáles son los síntomas acompañantes, obviamente. En cuanto a cuantificación, tenemos varias escalas. La escala denominada como MMRC es una escala que se usa básicamente para EPOC, es donde está, digamos, validada para EPOC. Ustedes pueden ver aquí que ya nos describe un poco objetivamente qué es lo que desencadena la disnea. Entonces, por ejemplo, la disnea grado 1 es cuando ya anda muy rápido. O sea, cuando dice muy rápido, usted se ahoga solamente cuando camina a una velocidad mayor de la normal o de la de otras personas de su edad. O cuando está en un plano inclinado, una cuesta hacia arriba, o unas escaleras también. La grado 2 es cuando el paciente se ahoga cuando camina a un ritmo normal o al ritmo de otras personas de su edad. La grado 3 es cuando se tiene que parar antes de una cuadra, ¿sí? A pesar de que esté caminando a un paso lento y en terreno plano. Y la grado 4 es cuando ya se ahoga con actividades de la vida diaria, como bañarse, peinarse, etc. O inclusive caminar dentro de su casa, a pocos pasos. Y se podría mencionar una grado 5 que sería la de reposo. NIHA es una escala que se usa para pacientes cardíacos, sobre todo para pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea que en este caso es la que más vamos a usar. Que digamos que uno podría cualitativamente decir que grado 1 sería grandes esfuerzos, grado 2 sería esfuerzos medianos, grado 3 sería esfuerzos pequeños y grado 4 reposo. Entonces, ¿a qué nos referimos con grandes esfuerzos? Son actividades que no son normales del paciente, que no son las que están acostumbrados, ¿sí? Pero que antes no se ahogaba, eso es importante. Pero claro, si yo soy sedentario, si yo en este momento me toca irme rápido, casi corriendo, porque aquí el edificio está incendiando y me toca salir corriendo, o me llaman de la casa y tengo que salir corriendo, pues yo me voy a ahogar, porque si uno no tiene un conocimiento físico para hacerlo, pues claro que va a pasar eso. Si yo cojo una bicicleta y me voy a toda durante 1 kilómetro, me voy a ahogar, pero es normal que me ahogue. Pero si yo, por ejemplo, soy ciclista, estoy entrenado, tengo un buen acondicionamiento físico y yo no me ahogaba haciendo eso y ahora me ahogo, eso sería un gran esfuerzo. No es una actividad física más habitual de todos los días. En la grado 2 es esfuerzo moderado, que es una actividad física habitual. ¿Sí? Es habitual y ya le provoca la sintomatología. Como por ejemplo, si yo ando en mío, por ejemplo, y estoy acostumbrado a que yo siempre me bajo del mío y camino 4 cuadras hasta el trabajo, hasta la universidad. Si yo antes no me ahogaba y ahora me ahogo y caminando un ritmo normal y me ahogo, eso sería moderado, grado 2. El grado 3 son actividades pequeñas, son lo que se denomina sobre todo actividades de la vida diaria. Bañarse, vestirse, etc. Y grado 4 ya es en reposo. La escala de disnea de Borg es otra escala que se puede usar, que es de 0 a 10. Es muy subjetiva, es decir, 0 sin disnea, 10 la disnea más grande, máxima que se puede imaginar la persona, muy, muy severa. Es un poco como parecía la escala visual análoga del dolor. Pues puede servir, pero pues como se dan cuenta es muy subjetiva, pero al fin y al cabo lo que necesito es como graduar la disnea de acuerdo a la percepción del paciente y después mirar la evolución que tiene con el tratamiento de acuerdo a la percepción del paciente. Desde el punto de vista pues puede ser útil. Pero pues aquí para nosotros pues sí nos da
parámetros un poco más objetivos de cómo graduarla. En cuanto a orígenes anatómicos, igual que hicimos con el dolor, entonces los orígenes anatómicos más importantes son cardíaco, respiratorio, osteoartromuscular, respiratorio alto, aquí los quiero hacer diferentes, hacer la diferenciación, y algunas cosas sistémicas como la hipoalbuminemia, ya les explico por qué, y otras cosas como la anemia, el hipotiroidismo, ambientales y los psicógenos que siempre va a estar metido. Y, digamos de las que no se nos pueden pasar, cardíaco. Entonces a nivel, realmente, ojo con esto, realmente al final lo cardíaco no produce disnea per se, sino porque al final va a producir un problema a nivel de los capilares pulmonares, activación de los receptores J yuxtacapilares. Entonces, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca izquierda o el infarto miocárdico izquierdo, eso va a provocar, puede llegar a provocar que haya una disminución tal de la contractibilidad que el corazón izquierdo no sea capaz de manejar los volúmenes y haga acumulación de presiones y volúmenes retrógradamente. Y eso va a llevar aumento de presiones en los capilares pulmonares, que son los que van a producir la disnea, e incluso puede producir edema pulmonar. La misma situación pasa con las valvulopatías izquierdas. No son las valvulopatías izquierdas las que van a producir la disnea per se, sino que es porque aumentan presiones o volúmenes retrógradamente. El pericardio, algo parecido. Si hay líquido en el pericardio o hay una inflamación severa del pericardio, eso va a provocar una disminución de la distensibilidad, un bajo llenado diastólico del ventricular, y es lo que va a provocar que haya aumento en presiones a nivel de capilares pulmonares. Entonces, todo esto es indirecto, realmente todo esto es indirecto, pero esa sería la disnea de origen cardíaco. Ahorita miramos las características que va a tener esa disnea. A nivel respiratorio, vía aérea, importante, claro. Bronquitis aguda crónica, por diferentes mecanismos, digamos que va a poder aumento en secreciones y otro tipo de problemas, asma. Por el broncoespasmo no va a haber paso de aire, bronquiolitis va a ser algo muy similar, la bronquiectasia por aumento en secreciones también, la neumonía por secreciones, puede ser porque está ocupado los alvéolos y no hay un intercambio gaseoso adecuado, tumores bronquiales porque comprima un bronquio o ocupen parénquima, tuberculosis por razones muy similares, inclusive también destrucción del parénquima. A nivel de parénquima, el enfisema y la bronquitis crónica es en parte de lo que se llama la EPOC, pero en el enfisema hay una destrucción de paredes alveolares y superficie de intercambio, o hay una pérdida del tejido de soporte elástico. La fibrosis pulmonar, también por un síndrome restrictivo y disminuyen volúmenes y capacidades. El edema pulmonar, pues por ocupación de espacio y dificultad del intercambio gaseoso, tumores a nivel parenquimatoso por razones similares, igual el infarto pulmonar, pues no va a haber el tejido va a estar infartado. Las colagenosis que pueden producir fibrosis también. A nivel de pleura, pues si tenemos cualquier cosa ocupando espacio en la pleura, pues va a colapsar pulmón y va a haber espacio para intercambio. A nivel vascular, el tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, debido a que, o por un lado, alteran el índice BQ, o por el otro lado, va a hacer que, digamos que se engrose la pared arterial y también pues, va a provocar problemas a ese nivel. Entonces, todo esto puede provocar disnea. Si estamos hablando digamos, de vía aérea, pues depende de la patología realmente. Si es una bronquitis crónica, por ejemplo, pues el tiempo de evolución, pero veamos que es muy importante con vía aérea tener en cuenta que todo esto me va a provocar generalmente tos y generalmente con expectoración. No siempre, digamos, el asma pues, va a ser más seca, pero por ejemplo en el asma, igualmente la bronquitis, bronquiolitis, ¿qué va a haber muy frecuentemente? Sibilancias, va a haber ruidos respiratorios. Entonces digamos que eso nos va a ayudar a diferenciar que es por ese lado la cosa. Parénquima puede ser un poco más complejo porque puede ser solamente hacer la diferenciación porque va a ser solamente la disnea como tal. El edema pulmonar, la mayoría del edema pulmonar va a ser de origen cardíaco realmente. Aquí va a haber otros síntomas que nos van a ayudar a reconocerlo, un cáncer de pulmón, unos antecedentes y unos síntomas más claros. Aquí nos va a ayudar mucho el examen físico a nivel de pleura. Y aquí también pues, hay una historia de tromboembolismo, es muy súbito y hay un dolor y una disnea súbita. Y el paciente generalmente va a llegar comprometido, va a llegar desaturado, con una dificultad respiratoria importante. Osteomuscular no es tan frecuente que produzcan disnea, pero hay que tener en cuenta la cifoscoliosis severa, sobre todo en pacientes femeninas adultas mayores por osteoporosis severa, puede producir una deformidad tal de la columna que me lleva a alterar la mecánica ventilatoria, puede colapsar pulmón. La artritis de las articulaciones condrocostales o costovertebrales pues puede ser por dolor. El paciente tiene tanto dolor y al respirar pues, las articulaciones se van a mover que respira muy superficialmente. En la distrofia muscular pues va a haber un problema ya genético que va a llevar a que haya una debilidad muscular. Tétanos pues va a haber una contractura de todos los músculos y puede hacer una contractura de los músculos respiratorios. Y la fractura costal también va a ser por dolor. Respiración superficial y el paciente se va a sentir ahogado.
La hipoalbuminemia tiene que ver con el hecho de que en la hipoalbuminemia, como vamos a ver ahorita a continuación con los edemas, la disminución del contenido de albúmina en la sangre va a llevar a edemas y puede haber edema pulmonar y puede haber derrame pleural, líquido en la pleura. Entonces, eso sería lo que provocaría la disnea. La anemia severa es porque al final la disnea tiene que ver con que no haya un balance adecuado entre los aportes y las necesidades. Entonces, todo puede estar funcionando perfectamente, pero si al final al tejido periférico no le está llegando el suficiente oxígeno y recogiendo el CO2, pues va a poder haber sensación de disnea y eso tiene que ver con la anemia. Porque yo puedo tener el intercambio bien, pero no hay suficientes glóbulos rojos que me transporten el oxígeno. El hipotiroidismo está descrito que se puede llegar a asociar con mecanismos que no son muy claros. Y a nivel ambiental, pues la altura, lo que llamamos el mal de altura. Entonces aquí simplemente es por la presión de oxígeno. Si la presión de oxígeno ambiental es muy baja, pues va a haber una disminución del aporte. En incendios o inhalación de gases tóxicos, se puede deber primero a que haya un menor contenido de oxígeno o ya directamente a un trauma sobre la vía aérea. Y el psicógeno, que siempre pues, va a estar allí. Ya dije que este se refiere más como suspiradera. El tiempo de evolución es muy importante en disnea. Si la disnea es súbita, ¿yo qué sospecho? Tromboembolismo pulmonar o insuficiencia cardíaca súbita. Hay algunas causas de insuficiencia cardíaca súbita como un infarto, una ruptura de músculos papilares que me lleva a una valvulopatía, una insuficiencia inmediata, ese tipo de cosas. Tenemos la aguda, ya no es súbita, pero tiene poco tiempo de evolución, el infarto agudo de miocardio, muy importante allí, la disección de aorta, la miocarditis, el taponamiento cardíaco. Y la crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, de lo más frecuente, la miocardiopatía, valvulopatías, pero al final esto es porque producen falla cardíaca, y la coartación de aorta, pero también es porque al final me produce insuficiencia cardíaca, o sea que todas es porque producen insuficiencia cardíaca. Y al final, pues en todas las causas cardíacas es porque se va a producir aumento de presiones capilares o inclusive edema pulmonar. La disnea cardíaca típica, ¿cómo es? Es una disnea de esfuerzos progresivas, es una disnea que va empezando con grandes esfuerzos y cada vez con menos esfuerzos hasta que llega al reposo. Y muy importante, una progresión constante, es decir, va progresando siempre, o sea, va empeorando, nunca mejora, va empeorando, aunque puede ser a lo largo de meses, no años, pero va empeorando progresivamente. No es como que, doctor, yo hace 3 meses yo me ahogaba caminando 2 cuadras, pero vea que ahora no, ahora ya puedo caminar normal, sin tratamiento. Antes de tratamiento, pues yo espero que pase eso, pero sin tratamiento, entonces eso no sería muy cardíaco. Y pues se acompaña de dolor torácico, de otros síntomas cardíacos. Un poco para explicar el mecanismo de lo que está pasando ahí en la disnea. Hay cualquier noxa, escogemos la hipertensión arterial, pero puede ser cualquier noxa. ¿Qué va a hacer esto? Que el ventrículo izquierdo tenga que luchar contra esa hipertensión arterial y genere un aumento de presiones. Puede ser una valvulopatía también, por ejemplo una estenosis aórtica o una estenosis mitral. La cavidad antecedente tiene que hacer mayor esfuerzo para poder expulsar la sangre. Puede haber otras noxas como alcohol, enfermedad de Chagas, por ejemplo, isquemia, infiltración del miocardio, muchas patologías diferentes que van a hacer que haya unos mecanismos de compensación con una hipertrofia a nivel miocárdico. Por ejemplo, miren, este es un miocardio hipertrofiado. Aquí entonces está la válvula mitral y aquí está el atrio. Entonces, si este ventrículo tiene que luchar contra estas presiones aumentadas, estos volúmenes aumentados, pues se va a aumentar las presiones retrógradamente hacia el atrio izquierdo. Y el atrio izquierdo le transmite esas presiones aumentadas hacia las venas pulmonares. Y esas venas pulmonares aumentan presión a nivel de los capilares pulmonares. Y ese aumento en presión en capilares pulmonares va a producir aumento en presión hidrostática capilar pulmonar, que es la que va a activar los receptores J yuxtacapilares. Miren, aquí quiero hacer la diferencia importante. Aquí no hay edema pulmonar todavía, y a pesar de eso ya puedo haber disnea. O sea, yo puedo tener disnea por un problema cardíaco izquierdo con aumento de presión hidrostática sin que haya edema pulmonar todavía. ¿Sí? Puede no haber estertores, inclusive el paciente puede estar saturando normalmente porque el problema es la activación de los receptores J yuxtacapilares. Pero si el problema continúa, va a haber edema pulmonar. Y ya el edema pulmonar va a activar también la disnea por otros mecanismos, porque ya puede haber incluso también disminución de la oxigenación sanguínea. Ok. Otro síntoma, la tos y la expectoración.
La tos es más respiratoria, pero también puede ser cardíaca. ¿Por qué se da? Por estimulación de receptores tusígenos que puede estar en el intersticio pulmonar, la vasculatura, la pleura, la vía aérea. En el caso cardíaco, va a ser por estimulación de receptores tusígenos a nivel de intersticio pulmonar, por edema pulmonar o a nivel de la vasculatura, inclusive, por aumento en presión. Eso puede provocar tos. ¿Cuál es la característica? Es una tos seca. La tos cardíaca generalmente es seca y nocturna, por la postura. Pero puede llegar a haber esputo. Entonces, esta es la tos característica cardíaca, pero puede haber esputo. ¿Cómo será el esputo si es cardíaco, de origen cardiógeno? Rosáceo y espumoso, un color que lo denominan asalmonado, ¿sí? Y espumoso. Entonces, usted va a ver que el paciente expulsa un esputo que tiene esa característica, tiene burbujitas y es un color rosadito salmón. También hay que mencionar lo que se denomina el asma cardíaca. El asma cardíaca son sibilancias que se producen por compresión por el edema. O sea, hay tanto edema a nivel intersticio que comprime los bronquiolos terminales. Y eso pues es complicado porque al oír sibilancias pues yo puedo confundirme con un problema de tipo respiratorio, pero para tener en cuenta. Entonces, esa es la tos de origen cardíaco. Los edemas. Los edemas es acumulación de líquido intersticial, eso es claro. Recordar la ley de Starling. Debe recordar que la ley de Starling de intercambio de líquido en los capilares, tenemos los capilares, tenemos los tejidos, el intersticio, los vasos linfáticos, que son las fuerzas más importantes. Entonces recuerden, hay estas fuerzas: presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica del plasma, que es ejercida por las proteínas, sobre todo la albúmina. E igualmente hay presión coloidosmótica intersticial y presión hidrostática intersticial. Lo que pasa es que esas dos fuerzas tienden a ser despreciables, ¿sí? Pero pues para tenerlas en cuenta de todas maneras. Y está el linfático y está la permeabilidad capilar. Entonces, la presión hidrostática capilar lo que hace es expulsar líquido. O sea, si aumenta la presión hidrostática capilar, sale líquido. Si merma la presión hidrostática capilar, mete líquido. En cambio, la presión coloidosmótica del intersticio, que es proteínas en el intersticio, que no son muchas, pues va a chupar, o sea, a sacar líquido del vaso. En cambio, la presión coloidosmótica plasmática, o sea, la albúmina principalmente, lo que hace es mantener el líquido dentro del vaso. Por eso cuando hay hipoalbuminemia, pues hay edema. En cambio, la presión hidrostática intersticial tendería a hacer lo contrario, ¿sí? A meter líquido. Por eso si la presión hidrostática baja, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a nivel pulmonar es interesante tener en cuenta cuando hay colapso alveolar, eso hace que haya una presión negativa, como que aspira líquido. ¿El linfático qué hace? El linfático chupa líquido. O sea, lo que hace es drenar el exceso de líquido que hay en el intersticio. Por eso si hay obstrucción linfática va a haber edema. Y la permeabilidad capilar, pues tiene que ver que a mayor permeabilidad capilar va a haber mayor intercambio de líquido, o sea, más salida de líquido. En cambio, si la permeabilidad está normal, pues no va a haber problema. Entonces, causas de edema: aumento en presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica del plasma, obstrucción linfática, aumento en permeabilidad capilar. 4 causas de edema. Estas no las tenemos en cuenta, pero veamos que podrían llegar a suceder. Entonces, miremos las características que tendría los edemas de acuerdo al mecanismo de producción. Cardíaco es presión hidrostática, ya vimos, aumenta la presión hidrostática. ¿Dónde se va a producir? A nivel periférico, en los sitios declives. Entonces, como uno de gente está de pie la mayor parte del tiempo, entonces va a ser en miembros inferiores. Si un paciente está postrado, va a ser hacia la espalda, región escapular, región sacra, talones, etc. Aumenta durante el día. Yo me levanto deshinchado porque estaba acostado y cuando me pongo durante el día, soy de pie todo el día, va aumentando. Simétrico bilateral, muy importante, va a ser en ambas piernas. Aunque hay una excepción, que es cuando hay una trombosis venosa de un miembro. Ascendente, va subiendo y tiene fobia. O sea, yo hundo y se queda hundido. La oncótica, que es por generalmente hipoalbuminemia, se da más en tejidos laxos. Por ejemplo, el paciente empieza por la cara y sobre todo por los párpados. Es más constante, o sea, no tiene tanta variabilidad durante el día, es más generalizada, puede estar en cara, manos, piernas, etc. Y hay fobia, pero no es tan importante como la que hay en nivel hidrostático. El edema linfático. El edema linfático es localizado, porque no nos los tienen todos los linfáticos al tiempo. Una pierna, por ejemplo, un brazo. Pacientes que han tenido cáncer de mama le hicieron mastectomía con vaciamiento ganglionar, van a tener linfedema de ese miembro. Pacientes que tuvieron una infección parasitaria, por ejemplo, filariasis, compromete ganglios a nivel inguinal, se queda obstruido el drenaje linfático, va a tener linfedema, cosas de ese tipo, o un vaciamiento ganglionar por cáncer de otro tipo. Ese edema es duro, sin fobia.
es constante, o sea, ahí quedó, y es doloroso, y la piel tiende a tener muchas afectaciones en la piel, es una piel acartonada, es frecuente que haya inclusive trasudado, salida de líquido por la piel. Y por aumento de permeabilidad capilar, pues ¿qué aumenta la permeabilidad capilar por lo general? La cascada de la inflamación. Entonces va a ser localizado, va a ser doloroso y va a tener signos inflamatorios, o sea, dolor, calor, rubor, edema. ¿Sí? Entonces esas son las características más importantes. Si lo miramos por etiología más bien anatómica, el cardíaco, que es el que más nos interesa, sitios declives, va aumentando y ascendiendo durante el día, o durante el tiempo de evolución más bien, pues va a haber disnea, tos, es lo que yo espero, aunque después veremos que eso depende si hay una falla cardíaca izquierda o derecha. Si es izquierda, yo espero que haya disnea, tos y después edemas, pero si es derecha, va a haber edemas y puede que no haya disnea. Antecedentes personales: hipertensión arterial, angina, infarto, factor cardiovascular. Y pues va a haber fobia y va a haber hallazgos de crecimiento del ventrículo derecho. Ya si es hipertensión portal, pues que también es cirrostática, igual que el venoso. En la hipertensión portal, que es la cirrosis hepática, lo primero que sucede es que se hincha el abdomen, o sea, va a haber ascitis, y después las piernas. Es constante, va a haber molestias abdominales, antecedentes pues, hepáticos y estigmas cirróticos y signos de ascitis como tal. Y el que es venoso es generalmente unilateral. Puede ser bilateral, pero es muy raro, y unilateral. Es más vespertino, va a haber una sensación de pesadez y dolor en la pierna, varices, se da más en mujeres, asociado a obesidad, consumo de la parte hormonal. Y aquí el edema es unilateral, más maleolar, y si hay trombosis venosa, pues ya va a haber calor, rubor también en toda la pierna, donde hay la trombosis venosa. Ya pues el hipoalbuminemia y el linfedema, pero pues ahorita como vamos a concentrarnos en cardíaco, se los dejo allí para que usted lo vea, pero no lo voy a mencionar como tal. Palpitaciones. Las palpitaciones se definen como la percepción del latido cardíaco. Normalmente uno no está, digamos, consciente del latido cardíaco. Entonces la gente cuando es consciente es porque va a haber un problema. ¿Qué indica una palpitación? Que hay arritmia. Y aquí yo puedo tener taquicardias de cualquier tipo. La más frecuente es la taquicardia sinusal. Generalmente no hay una patología como tal, sino que aumentan la frecuencia cardíaca y el paciente la percibe. Digamos, cualquiera la puede cuando hace un esfuerzo físico importante. Pero también puede haber taquicardias patológicas. Por ejemplo, una taquicardia supraventricular paroxística pues va a provocar palpitaciones. Extrasístoles, todos los seres humanos tenemos extrasístoles, pero si son muy frecuentes o el paciente es muy, no sé, tiene una percepción importante, la puede llegar a percibir y puede provocar molestia. Los bloqueos AB con ritmos de escape, porque las bradicardias generalmente no producen palpitaciones, pero si hay un bloqueo AB y hay ritmos de escape, cuando se da el ritmo de escape se puede producir la palpitación, la sensación. La FA, sobre todo la fibrilación atrial, cuando produce respuesta ventricular rápida, que será una taquicardia, puede producir la sensación. Pero aquí vemos que la diferencia es que aquí la taquicardia sinusal, la palpitación es constante. Yo la siento. Puede ser todo el día, puede ser unos minutos, ¿sí? Dependiendo de cuánto dure la taquicardia. Por ejemplo, la sinusal pues puede durar mucho. Bueno, la gente no va a ser todo el día, pero puede durar 1 hora, 2 horas. Si es una taquicardia supraventricular, pues generalmente va a durar unos minutos, pero puede durar más y el paciente está molesto que va a ir por urgencias, pero puede ser de cuestión de unos segundos incluso. La extrasístoles es muy, se sintió, aunque puede haber una extrasístoles muy continuas, que es el bigeminismo y el trigeminismo, y el paciente ya va a sentir más como algo más parecido a la taquicardia. En los ritmos de escape también es más paroxístico y es por momentos, y la fibrilación atrial también es paroxística, es cuando se desencadena la taquicardia sobre todo. Pero aquí es importante que la palpitación, a diferencia de la de acá, puede ser más como que la sentí y después no la siento, porque recuerden que en la F hay un ritmo muy enloquecido. Entonces a veces se normaliza, entonces digamos que eso sintomáticamente te lo puede diferenciar. Listo, tengo palpitación, pero la palpitación es constante, o va y viene. Entonces si va y viene puede ser más por este lado, por estos lados de aquí. El síncope y el presíncope. Síncope se define como una pérdida del conocimiento que es transitoria y es súbita y que no deja ninguna secuela. El paciente se levanta perfecto. Pues obviamente cuando recién se levanta puede estar atontado,
puedes tener así como lo que se llama el posictal. Pero es muy transitorio, pero no va a tener ninguna secuela, ¿sí? Eso es lo que se define como un síncope y ya vamos a ver el presíncope. El síncope siempre se debe fisiopatológicamente a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y es muy importante diferenciarlo de la convulsión. Cuando el paciente ha tenido un síncope y viene y consulta, hay que preguntarle a él, ya ojalá que alguien lo haya presenciado, si hubo o no movimientos anormales. Si hay presencia de movimientos anormales, uno se puede orientar más hacia el lado de la convulsión. Sobre todo si ha habido una desviación de la mirada, o sea, como dice la gente, se blanquea el ojo, y si hubo relación de esfínteres. Eso es mucho más posible en una convulsión que en un episodio sincopal como tal. Aunque hay que tener en cuenta que puede haber convulsiones atónicas. Se pierde el tono muscular y no hay movimiento. O sea que eso pues podría confundirse, pero eso es más raro, realmente es mucho más raro. Las causas para tener en cuenta y hacer el interrogatorio, la mayoría están a este nivel. Pero pues estas son las primeras que tenemos que descartar, las que son de origen cardiogénico. Entonces aquí yo tengo que descartar patología coronaria, un infarto, tengo que descartar que no sea una valvulopatía, sobre todo aórtica o mitral, que no sea una arritmia o que no sea una falla cardíaca severa, que son las 4 más importantes. Examen físico, interrogatorio. Ahí descarto la mayoría de estos y unos exámenes básicos que se van a hacer en urgencias, porque la gente que pierde el conocimiento se da por urgencias porque se asusta. Es importante metabólico. No es tan frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Glucosa, hipo o hiperglicemia, sobre todo en pacientes diabéticos. Habría que tener en cuenta hipoxia. Obviamente si hay muy bajo oxígeno, pues puede llegar a producirse. O presencia, por ejemplo, acumulación a nivel de una falla hepática por cirrosis, una falla renal. Entonces puede haber en la parte de la urea, en la parte del amonio que se acumule. Y eso podría llegar a provocar, aunque tampoco es que sea tan frecuente por ese lado. Trastornos hidroelectrolíticos podrían producirlo, acidosis metabólica, potasio, cloro, sodio sobre todo podrían llegar a producirlo. Entonces, esto pues, también se debe descartar y presente con algunos preclínicos básicos lo puedo descartar. El vasovagal, que es tal vez el más frecuente, y todo lo que lleva ortostatismo. Simplemente recuerda, por ejemplo, si yo estoy acostado y me pongo de pie, en ese momento, por gravedad, el flujo sanguíneo cerebral merma. Pero inmediatamente se me activa el simpático y se me baja el parasimpático, y eso es lo que va a hacer que haya un mecanismo de compensación que aumente frecuencia cardíaca, inotropismo, fuerza, y que me aumente el tono vascular. Y eso me mantiene la perfusión cerebral y no me desmayo. Y también puede ser porque haya diferentes estímulos, digamos que en forma no muy normal, lleven a que se active mucho el parasimpático. Puede ser por situaciones emocionales, pero puede ser, por ejemplo, también se habla del síncope post-miccional, el síncope defecatorio, el síncope postcoital, tenemos el postprandial, por ejemplo, donde puede haber un estímulo, digamos, excesivo por una disfunción autonómica a este nivel y que se activa mucho parasimpático y se merma simpático. El ortostatismo pues tiene que ver con todo eso. Entonces al final digamos que el síncope postprandial, postmiccional, tiene que ver con el hecho de que haya una disminución de la precarga y eso haya que no se den los mecanismos compensatorios. Por ejemplo, en el postprandial la circulación está yéndose mucho en el lecho esplácnico, y si la persona tiene, veamos que esto es disfunción autonómica, pues me puede provocar el síncope, o también incluso si hay otros problemas ya, por ejemplo de falla cardíaca y otro tipo de problemas, o una baja volemia, por ejemplo. Entonces me puede dar esto. Entonces aquí recuerden la prueba de ortostatismo que ustedes ya deben saber hacer al tomar la presión arterial, acostado y después de pie. Y en la parte neurovascular, mencionar, pues, para que no se nos vaya a olvidar también la parte cerebrovascular, la parte de ACV, isquémico y hemorrágico. Es muy raro que sea causa, pero inclusive creo que a veces lo pensamos demasiado más de lo que debemos pensarlo, pero igual digamos que no se nos puede olvidar. Es raro que una ACV, sobre todo isquémico, me provoque síncope, inclusive también hemorrágico. Es raro. Si es isquémico, tendría que ser que hubiera un compromiso de toda la circulación, y por eso digo que eso es muy raro, que haya un compromiso de toda la circulación al tiempo. Hay suficientes anastomosis para que eso no pase. Excepto que de pronto sea un compromiso vertebrovascular y me lleve alteración ya en el sistema articular activador ascendente en el tallo. Ahí podría producir, pero de resto no. Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, se rompe un aneurisma, se da una hemorragia, es una cefalea intensa y súbita, inclusive puede ser más por el dolor que se llega a provocar y tiene que ver con vasovagal.
Y si yo tengo una hemorragia, pues obviamente la perfusión cerebral va a mermar, porque está aumentando y va a haber aumento de presión intracraneal. Pero eso me lleva a que pierda la conciencia y que vaya deprimiéndome. Estupor, coma, pero no sería un síncope, a eso es lo que me refiero. Pero no es tan frecuente pensarlo por ese lado, ¿listo? Ese sería lo más importante tener en cuenta. Pero el paciente también lo puede referir como presíncope, que es un mareo, realmente es como un mareo. Y el mareo tiene varias causas. Yo les recomiendo que lo diferenciemos de esta manera. Diferencia si es un vértigo. El vértigo tiene que ver con una sensación de movimiento, generalmente rotatorio, aunque puede ser de otro tipo, pero la mayoría de veces es rotatorio. El paciente siente que da vuelta, que las cosas dan vueltas, y eso ya me orienta a otro lado, porque por aquí ya me voy a disparar. Laberinto, octavo par, núcleos vestibulares, cerebelo. Y está el presíncope, que es lo mismo que el síncope. ¿Qué es lo que refiere el paciente? Doctor, se me oscureció la vista y yo sentí que me iba a caer. Si yo no me cojo, es lo que la gente también llamamos lipotimia o los desmayos, los vahíos, que llama la gente también. Entonces, es igual, las mismas causas que el síncope, siente que no fue tan severo, pero el mismo análisis, que aquí puede ser cardiogénico. El balanceo, que es una sensación muy subjetiva, muy rara, que uno logra decir, no, pues esto no es vértigo, esto no es presíncope, ese es balanceo, y la mayoría son psicógenos. Y está el desequilibrio, que no es un mareo, pero lo mencionamos porque la persona dice, es que yo me voy por un lado, yo siento que me voy a caer, pero es porque me voy por un lado, y tiene que ver con propiocepción. Tiene que ver con los receptores, tiene que ver con las vías aferentes de la propiocepción, en la parte medular, que recuerden por cordones posteriores, puede ser por la neuropatía diabéticas, etcétera, pueden estar allí. Entonces, ahí tiene que ver mucho con eso. Pero entonces, para tener en cuenta ese diagnóstico diferencial. Cianosis, que es una coloración azulada de las pieles de las mucosas, siente hacer la diferencia entre la central y periférica. Recuerden que aquí lo que vamos a tener es o bien el hecho de que el gasto cardíaco no es suficiente, y entonces es como que la sangre, pues vamos a ponerlo en este ejemplo, va lenta. Entonces, ¿qué hacen los tejidos periféricos? Tienen que sacar todo lo que puedan porque no les está llegando suficiente. Entonces, lo que hacen es que desplazan la curva de disociación de la hemoglobina de forma tal que haya una altísima afinidad para captar el oxígeno y dejar el glóbulo rojo pues casi sin oxígeno. Entonces aumenta la carboxihemoglobina. O tiene que ver con el hecho de que haya, digamos que una disminución de la perfusión, ya vemos a nivel que puede ser periférico. Entonces puede ser, en ese caso, en la central, semiológicamente recuerden que lo que va a pasar es que el paciente va a tener coloración azulada en las mucosas, los labios, mucosa oral, punta de la nariz, lóbulos de las orejas. Y también la va a tener a nivel periférico, pero lo importante para definir que central es eso, ¿sí? Que está a ese nivel. Aquí el problema va a tener que ver con que haya un aumento de la carboxihemoglobina desde el nivel central, es decir, es un problema pulmonar o cardíaco. Pero aquí lo que pulmonar es claro, hay una alteración en el intercambio gaseoso. Cuando la hemoglobina está pasando dentro del glóbulo rojo a través de los capilares pulmonares, no hay suficiente oxígeno, o bien sea por un problema pulmonar, en obstrucción, hay una atelectasia, en un colapso pulmonar masivo, estamos en mal de altura, etc. No hay suficiente oxígeno para yo cargar la hemoglobina. Entonces ella se va a pasar, ya cuando pasa la circulación pulmonar y se va al lado izquierdo, va a pasar con un contenido de carboxihemoglobina anormalmente alto. Entonces sería la central. A nivel cardíaco, ¿por qué se puede producir? Porque haya algo que haga que pase sangre derecha al lado izquierdo. O sea, hay una comunicación. Una CIB, por ejemplo, un ductus arterioso persistente, es lo que me va a causar ese tipo de problemas. Y a nivel ya periférico, que ya tiene que ver con, por ejemplo, que haya un bajo gasto cardíaco. Mire que el corazón puede producir central o puede ser periférica, pero la que más se produce, la que más vamos a ver, es la periférica. Puede ser aquí a nivel central cardíaco, pero simplemente es el corazón se oxigena, el pulmón oxigenó bien la hemoglobina, ella está bien. El contenido de oxígeno y la presión de oxígeno en el glóbulo rojo, cuando pasa la circulación sistémica, está bien. Y eso es lo que lo diferencia fisiopatológicamente de la central. Entonces, cuando se expulsa, lo que pasa es que el gasto cardíaco está tan bajo que no es capaz de llegar a los tejidos periféricos con suficiente cantidad. Entonces, el tejido periférico extrae. Y esa cianosis se va a ver en la punta de los dedos de manos y pies. Y esa es la periférica. Entonces, importante hacer esa diferenciación. Y dentro de la periférica, la localizada es cuando tú ves cianosis en una extremidad. Por ejemplo, en un dedo o en una mano, pero no las demás. Y ahí tiene que ver con obstrucción de la circulación a nivel local. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia importante. Aquí se me repite palpitaciones. Y a nivel vascular periférico, tenemos la claudicación intermitente. En la claudicación intermitente, el paciente camina
y después de una distancia X, siente dolor en las piernas, sobre todo en las pantorrillas. Siente dolor en las pantorrillas que lo obliga a parar. Descansa, se sienta, descansa y puede volver a caminar y otra vez le vuelve a dar. Problema de claudicación intermitente, claudica intermitentemente. Signo de enfermedad arterial periférica, signo generante de aterosclerosis en las arterias de miembros inferiores. Dolor súbito y cambios de coloración, o sea, el paciente está perfecto y pum, de un momento a otro, ¡pam!, le duele una pierna, sobre todo una pierna, puede ser un brazo, pero sobre todo una pierna, de un momento a otro, pum, dolor intenso, y al poco tiempo, o sea, estamos de media hora o una hora, empieza a tener palidez y después de la palidez viene la cianosis. Y inclusive pueden ir después una coloración negruzca que llegaría a gangrena. Y es porque algo tapó súbitamente la arteria, generalmente un émbolo de origen cardíaco. Se disparó un émbolo y tapó una arteria de miembros inferiores. Es lo que, aunque puede producir a nivel local, pero es lo más digamos, frecuente. Ese sería dolor súbito y cambios de coloración. Aparición de úlceras, no vamos a entrar en detalle allí, pero las úlceras en las piernas pueden ser de origen vascular, o pueden ser de origen neurológico, o pueden ser infeccioso, o traumático. Las vasculares pueden ser de origen arterial, pueden ser de origen venoso, que es la más frecuente, puede ser de origen linfático incluso. Entonces en las arteriales, que es las que más nos interesan ahorita, es por insuficiencia arterial porque hay baja perfusión y baja isquemia en el tejido. Son úlceras que son distales, generalmente pueden producirse en la parte distal de las piernas o a nivel de los pies. Son unas úlceras de un borde muy bien definido y un fondo muy limpio. Digamos que esa es la característica más importante. Las venosas tienden a estar asociadas a insuficiencia venosa crónica y hay varices, la persona tiene varices. Esas úlceras son generalmente maleolares, van a ser de bordes irregulares y un fondo sucio. Y va a haber cambios de coloración en la piel, o sea, cambios tróficos en la piel. La piel se pone ocre, la piel se pone acartonadita y esa es la característica más importante. La linfática es asociada al linfedema. Y el linfedema causa disminución de la perfusión, va a haber isquemia también. Entonces puede producirse ahí también y va a haber linfedema, esa es la característica pues, más clara. ¿Qué otra cosa es importante a nivel vascular periférico? Síntomas neurológicos focales por el hecho de que también puede haber aterosclerosis en las arterias cerebrales. ¿Sí? Entonces aquí puede haber diferentes síntomas neurológicos focales, los más frecuentes. Monoparesia, hemiparesia, parestesias localizadas. Puede haber amaurosis, pérdida de la visión súbita y muchas veces transitoria. Puede haber disartria, desviación de la comisura labial, es lo más frecuente. Puede haber síncope, pero ya dijimos que no es muy frecuente que pase. El abdominal es porque hay una isquemia mesentérica, o sea, aterosclerosis en las arterias mesentéricas. ¿Cuándo se va a provocar? Cuando hay esfuerzo, igual que en la angina de pecho. ¿Cuándo es el esfuerzo en las mesentéricas? Pues cuando se come, entonces postprandial. El paciente come, ¡pum!, y ahí va a tener un dolor que es súbito, que es intenso, que es tipo punzada y que tiende a ser transfixiante, o sea, puede atravesar. Y es parietal, o sea, muy bien localizado. Cuando es angina, pues pasa. Pero cuando es infarto, ya puede haber necrosis intestinal y ya se imaginarán que es una cosa ya mucho más grave. Importante son pacientes con factores de riesgo cardiovascular y esa característica postprandial y el hecho de que es punzada y transfixiante. La disfunción eréctil generalizada también es un signo importante a nivel vascular porque también puede haber aterosclerosis en las arterias peneanas. Entonces el paciente va a tener pérdida de la erección, incapacidad para hacer la penetración. Y cuando decimos generalizada se refiere a que es en cualquier situación sexual. Porque si una persona, por ejemplo, con su compañera o su compañero tiene disfunción eréctil, pero con la masturbación o con otras parejas sexuales no tiene problema, pues obviamente el problema no está ahí. El problema ya es a nivel de la relación de pareja. Entonces esa es una diferencia importante. Generalizada es con todo, o sea, no hay erección matutina. Si intenta masturbar no va a haber erección y si intenta con otras parejas tampoco va a haber erección. Y ese es un signo claro de aterosclerosis y es muy importante tenerlo en cuenta. Y a veces puede ser antes que cualquier otro síntoma. Antecedentes relevantes para que no olvidemos a nivel patológico, siempre preguntar por hipertensión, por diabetes, lipidemias, antecedentes de fiebre reumática, sífilis, enfermedades de tipo reumático inmunológico, como lupus, como artritis reumatoidea, enfermedades del colágeno, enfermedades de Sjögren, ese tipo de cosas. Y eventos cardiocerebrovasculares a nivel personal, accidente isquémico transitorio, accidente cerebrovascular, angina de pecho, infarto de miocardio. Se toma medicamentos, sobre todo para hipertensión, para diabetes, para lípidos o hormonales. Historias de soplos o cianosis del paciente, si le han dicho que tiene un soplo o si el paciente ya antes ha tenido episodios de cianosis, muy importante.
Sobre todo los soplos, si descubrimos un soplo ahorita, es muy importante saber si el soplo es nuevo o no. Obviamente, estilos de vida, tabaquismo, exceso de alcohol, uso de psicoestimulantes, sedentarismo o si hace ejercicio, nivel de estrés, a nivel familiar laboral, su estado de ánimo, sexualidad, preguntar por la disfunción eréctil, el bajo deseo sexual, factores de riesgo para ITS porque pueden provocar problemas cardíacos y antecedentes familiares de hipertensión, de diabetes, de lipidemias o de enfermedad cardio-cerebrovascular. Son los antecedentes más relevantes. Y al final pues quedamos con que el paciente puede tener un síndrome, digamos que los síndromes más importantes, más frecuentes en el cardiovascular puede ser el síndrome coronario, síndrome de insuficiencia cardíaca, que son los dos más importantes, síndrome de arritmia, síndrome sincopal, las valvulopatías, detectadas por un soplo, que puede ser asintomático, síndrome cerebrovascular, el síndrome de tensión arterial elevada, el síndrome isquémico a nivel periférico, o sea, enfermedad arterial oclusiva, disfunción eréctil o infarto mesentérico. Digamos que lo que vamos a encontrar más frecuentemente a nivel cardiovascular. Bueno, entonces con esta acabamos el componente de síntomas cardiovasculares y vamos a hacer esta es una parte ya corta de inspección general del paciente en problemas cardiovasculares. Bueno, ustedes ya deben haber visto la charla de inspección general del paciente, la deben haber repasado. Aspectos así puntuales para cardio. Actitud del paciente, recuerden que es relación de las partes corporales. Ver si el paciente está en una ortopnea obligada. Ojo con eso, no es que yo encontré el paciente con la camilla inclinada o lo encontré sentado, ¿tiene ortopnea? Pues por supuesto que no. Le tengo que preguntar, ¿se puede acostar? No, no me puede acostar. Ok. Trepomnea. Encontré al paciente acostado para el lado derecho. Eso no quiere decir que no se pueda acostar para el lado izquierdo, por supuesto que no. Pero pues le preguntamos al paciente. Y es muy importante. Si ustedes han visto las personas de religión islámica, la persona se acuesta en el piso generalmente, acuclillado y con el tronco inclinado hacia adelante. Esa es la posición en que lo hacen y dirigidos hacia la Meca, según sus creencias religiosas. Entonces, si usted encuentra una persona en esa posición, pues una posibilidad es que sea musulmán, ¿cierto? Que sea de religión islámica. Pero pues en Colombia no hay una población tan importante, pero veamos que podría ser. Pero si lo hace para sentirse mejor, es un signo claro de pericarditis. Entonces, para tenerlo en cuenta. Una variante es que la persona lo haga pero sentada. O sea, está sentada y está inclinada como hacia adelante. Es otra variante que puede tener también de la plegaria mahometana. Esto ya lo habíamos visto, que es el signo de Levine. Entonces no lo voy a volver a repetir. Importante cómo se señala el paciente dolor. A veces puede llegar así, a urgencias. Facies, lo que llaman el cardíaco blanco de la estenosis aórtica es que la persona está blanca la cara, pero el resto del cuerpo está más rosado, por así decirlo, de estenosis aórtica. Y en la insuficiencia aórtica, recuerden que yo puedo tener a nivel de la cabeza el signo de Muset. Recuerden que es la cabeza que con cada latido cardíaco hace esta inclinación. El de Müller, que es la úvula, y el hipopupilar, que es en la pupila, que es así con cada latido cardíaco. Mirar a golpe de vista, porque después yo peso al paciente, lo tallo y todo lo demás, pero a golpe de vista si se ve obeso, se ve caquéctico. El paciente obeso es un factor cardiovascular y en algunos casos más raros puede indicar algunos problemas a nivel hormonal como por ejemplo el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo. Y la caquexia cardíaca es que si un paciente puede ser caquético por muchas cosas, cáncer por ejemplo, pero si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca muy avanzada, como no hay una buena perfusión hacia los tejidos periféricos, es como si estuviera desnutrido. Entonces puede tener una caquexia de origen cardíaco. La coloración de la piel, la cianosis central, que ya hablamos, la cianosis localizada. Si hay palidez para pensar en anemia, la anemia pues no es causada por el corazón, pero la anemia sí puede afectar el corazón. Una coloración rojiza, por ejemplo en el EPOC, con la hipertensión pulmonar porque hay policitemia, como una reacción secundaria a la hipoxia. Y la ictericia porque si hay una falla cardíaca con compromiso derecho retrogradamente por cava, y eso es por venas hepáticas, suprahepáticas, puede haber congestión del hígado y eso puede llevar a que el paciente se ponga ictérico. ¿Sí? Entonces imagínense que un paciente puede estar azul, por una falla cardíaca avanzada, azul, porque hay cianosis, que sería periférica, generalizada, se me olvidó colocar eso, generalizada aquí, pero además de eso puede estar rojizo porque eso lo lleva a hipertensión pulmonar y resulta que hace reacción secundaria pues de defensa y produce muchos glóbulos rojos,
pero además no puede estar amarillo, azul, amarillo y rojo. Podría estar el paciente. Combinación compleja. En la piel, estar atento a estos signos. Nódulos subcutáneos de Osler, ya les muestro una fotico. Eritema anular, hemorragia en astillas en las uñas, manchas de Hanaway o petequias o equimosis. Y todo eso se puede dar en dos patologías, endocarditis, pero también, importante mencionarlo, en la fiebre reumática. Los nódulos de Osler son nódulos, como su nombre lo dice, son levantaditos. Pueden levantar el lecho ungueal o se pueden ver aquí en la mano principalmente. Las hemorragias en astillas, ustedes las ven aquí, se dan en el lecho ungueal. Tienen esta forma. Las manchas de Hanaway, sobre todo en extremidades, sobre todo en las manos. Aquí ustedes las pueden ver. Son de coloración violácea. Manchas de rota a nivel del fondo de ojo, pero bueno, eso ya sería otro tema. También se pueden dar aquí y son signos, como les digo, de endocarditis o fiebre reumática. Yo al mirar al paciente veo si está hinchado, cómo se distribuye el edema, si tiene signo de fobia o no tiene signo de fobia. Importante mirar color y temperatura de extremidades, que ya hemos visto, mirar el color de las extremidades, que haya palidez, que haya cianosis. Mirar la temperatura se mide con el dorso de las manos, no es temperatura sistémica, eso no es un termómetro, sino mirar si está caliente o frío. Caliente en inflamación, frío si hay disminución de la perfusión. Y el llenado capilar, que se hace en los dedos de las manos o los pies. Yo lo que hago es hundir. Hundo la uña o hundo la punta del dedo y miren cuánto tiempo recupera el color. Debe ser en 2 segundos, 1 o 2 segundos. Si se demora 3 o más segundos, está prolongado el llenado capilar. Y entre más tiempo se demore, hay más hipoperfusión periférica. Bueno, les agradezco su atención, su paciencia en esta primera presentación, que espero que haya podido ayudarles a entender mucho más los síntomas cardiovasculares que ustedes ya debieron haber leído en los textos y que seguiremos hablando durante todo el curso de semiología sobre los síntomas cardiovasculares. Les los espero en la próxima clase. Muchas gracias.